falleció, por ejemplo, en junio del año pasado, y en junio del año pasado, pues yo ya tenía conocimiento de eso. Parte de la estrategia que se trabajó, bueno, hasta ayer cayó el señor, ¿verdad? Hasta ayer lo detuvieron y hoy es un buen tema, es un buen momento para que podamos discutir cómo se va a aplicar la prueba material, la evidencia física, en un caso en concreto. Y es por eso que, pues, me permito hacer de su conocimiento que el objetivo de la clase de hoy es, como siempre, ¿verdad?, realizar un repaso de la etapa intermedia del proceso penal guatemalteco. Vamos a hacer ese repaso nuevamente de esa etapa, la que va después de la investigación, de la preparatoria, a efecto de comprender la importancia de la adecuada recopilación de los indicios localizados en cada escenario criminal. Yo les he venido diciendo, ya amplio ha sido el tema desarrollado respecto del manejo de los indicios, el procesamiento de la escena del crimen. Esos detalles que no se deben dejar pasar, que no se debe subestimar una escena, jamás hay dos escenas iguales. Y lo importante es esa recopilación del escenario criminal. Esos detalles, esos errores que a la larga nos van a facilitar el trabajo si estamos en el lado de la defensa y lo van a complicar muchísimo si estamos del lado de la barra acusadora. ¿Por qué? Porque estos medios de investigación van a dar lugar a la prueba material, aquello en concreto que le va a permitir al juez trasladarse mentalmente o emocionalmente hacia ese día de ocurrencia de los hechos. Pero todo concatenado uno con otro. No como lo hablábamos el sábado pasado con prueba indiciaria, que nos faltaba algo, pero aquí no. O sea, la clase de hoy es desarrollarla totalmente en el sentido ya de contar con una prueba física, una prueba material, que obviamente viene un poquito más atrás de la evidencia recolectada en el escenario criminal. Entremos entonces ya de lleno a nuestra clase. Hablemos de la prueba material. ¿Qué es la prueba material? Bueno, el término prueba está presente en prácticamente todas las actividades humanas, todas. No obstante, su importancia mayor se manifiesta, como lo afirma Davis Echandia, cuando se elaboran conceptos científicos y esfuerzos reconstructivos de la vida social en donde adquiere un sentido preciso y especial, que en sustancia es el mismo que tiene en derecho. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que esta presentación indica que esa palabra prueba está presente en todas las actividades humanas. Bueno, yo recuerdo cuando estaba en el Ministerio Público, mi círculo de amigos fue muy pequeño, a pesar de que hablaba con todos, trataba de compartir con todos, pero fui muy selectiva con mis amigos, eran muy, muy pocos. Y había uno que yo lo recuerdo con mucho cariño, también ya es abogado, y él me decía, mira, dicen que tú me vas a cubrir el turno, por ejemplo, ¿verdad? El turno de Semana Santa. No, ¿cómo vas a creer? Negalo si es cierto, decía. Negalo si es cierto. Yo no negaba, entonces venía esa contradicción y ese juego de palabras que buscan confundir a la persona. O bien, hemos llegado a nuestras casas, es un ejemplo, y dice uno, fíjate que vine tarde porque estaba en una reunión. Mira, aquí está el chat donde el jefe nos convocó a las 5 de la tarde, entonces por eso vine ahorita a las 3 de la mañana. Entonces, mira, aquí te enseño el chat. Todo lo hemos querido demostrar. Hemos querido mantener ese rol de inocentes que muchas veces estamos tratando de demostrar algo que no se nos ha preguntado, algo que no se nos está requiriendo. Como decía una jefa que tuve, explicación no pedida, culpabilidad asumida. Entonces, por eso dice aquí que ese término prueba, todo lo hemos querido demostrar, para bien o para mal, todo siempre, nuestra naturaleza humana nos ha llevado a querer demostrar que nuestro dicho, nuestras acciones son justificadas y que pueden ser demostradas, buenas o malas. Pero aquí, como dice el autor Davis Echandia, este término prueba ya va a ir de la mano con conceptos científicos y esfuerzos reconstructivos de la vida social. ¿Para qué?
para adquirir ese sentido preciso y especial que en sustancia es el mismo que tiene el derecho. ¿Qué es el derecho? Bueno, es una respuesta que les dejo ahí en el tintero para que ustedes la puedan analizar. Continuemos entonces. ¿Qué es prueba? Es un término que hemos estado hablando mucho. Se ha mencionado casi que en todas las clases. Prueba. Prueba material, prueba indiciaria, prueba desde el sentido no sé qué, mil pruebas. ¿Pero qué es prueba? Defíname ese término, ese concepto. ¿Qué es prueba? Yo lo veía mucho en las clases, le decía a alguien regularmente en mi clase, ya en el año pasado, antes de entrar en esta situación de no clases presenciales, mi clase era después de almuerzo, 2 de la tarde. Entonces, las personas pues comían y en el proceso de digestión les daba sueño y empezaban a cabecear y yo trataba de que la clase fuera dinámica, tan dinámica que en algún momento veía que alguien estaba cabeceando y decía, por ejemplo, Vladimir, ¿qué es la prueba? Defíname la prueba. Y en ese afán de que nadie fuera sorprendido de que se estaba durmiendo, casi nadie se dormía, ¿verdad? Y, bueno. Pero ¿qué pasa si yo les digo ahora qué es prueba? Defíname prueba. Y el error que cometemos muchas veces es que ejemplificamos. Prueba, por ejemplo, es cuando usted comete algo y yo le demuestro que sí usted lo cometió. No, no pido ejemplos, pido una definición. A estas alturas, con tanta clase, no le estoy pidiendo una definición según Echandia, según Zaffaroni, según Enrico Ferri o César Lombroso. No. O Caferata Nores. No, deme según sus palabras, según lo que usted ha estudiado, ¿qué es prueba? ¿Qué es una prueba? Vamos a ver, vamos a ver a quién le hago la pregunta. No, son mentiras, no puedo. Solo quería ver. Todavía no voy a pasar a asistencia, voy a dar tiempo para que se conecten más personas. Pero retomemos. Se puede asumir que prueba es el medio por el que se pretende confirmar algo. Se refiere a la actividad de demostrar, acreditar o sustentar algún suceso. Pero aquí es algo muy importante. Estamos hablando de la prueba desde la perspectiva del derecho penal. E indica, se puede asumir que prueba es el medio por el que se pretende confirmar algo. ¿Confirmar algo? O sea que la prueba tiene que ser definitivamente de cargo para demostrar que participó. Pero ¿y no puedo demostrar yo lo contrario? O sea, yo puedo demostrar si la fiscalía, por ejemplo, si estamos hablando del lado del acusador, va a demostrar que mi cliente mató a la persona, yo también entonces puedo demostrar que no fue mi cliente. Entonces, yo aquí le cambiaría que se puede confirmar o negar algo. Lo voy a demostrar ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Lo voy a acreditar o lo voy a sustentar. Este suceso en específico, positivamente o negativamente. Eso es lo único que yo le cambiaría por la experiencia de mi trabajo, de mi desempeño profesional en cada una de las audiencias. Ese sería lo único que le cambio, pero yo no voy a entrar en contradicción con estos grandes autores, ¿verdad? La verdad es de que sería muy aventurado para mí poder cambiar algo, pero sí, según la experiencia, les puedo decir de que prueba, se puede asumir que prueba es el medio por el que se pretende confirmar o negar algo, porque también hay prueba en contrario. No aquí en materia penal, porque aquí ese es el principio de comunidad de la prueba. Continuemos. Puede afirmarse, por tanto, que prueba penal es todo elemento de conocimiento cierto o probable sobre el objeto de la averiguación, obtenido de conformidad con la legalidad del procedimiento. ¿Cómo así? Bueno, es todo ese elemento de conocimiento cierto o probable. ¿Y por qué dice aquí que probable? Bueno, porque al inicio de un proceso estamos hablando de que, bueno, nos estamos, como dijo ayer la juzgadora que estuvo presente en mi audiencia, estamos aventurándonos, dijo. No me pareció mucho su argumento, pero bueno, lo respeto y al final no dejó de tener razón. Se empieza esa aventura de la investigación.
Se empieza con esa probabilidad. Incluso cuando una persona es sujeta a proceso y es ligada por medio de un autoprocesamiento, es porque existen posibilidades. Existe la posibilidad de que pudo haber participado en el hecho que se le imputó en su momento. Y por eso aquí indica de esa probabilidad. Pero no nos está diciendo de que es ese conocimiento con certeza al 100%. Esa certeza la va a ir adquiriendo o la va a ir perdiendo a lo largo de cada día, de cada etapa del proceso. Pero es un conocimiento específico, es decir, que nos va a llevar a averiguar ese hecho, esa verdad histórica de lo que sucedió. Esa pequeña historia, como se decía en la clase pasada, que no es tan pequeña, que pudo haber sido cometida en cuestión de minutos o de segundos, tal vez pequeña por tiempo. ¿Por qué? Porque para disparar, para matar a una persona es cuestión de segundos. Tal vez a eso se refería con pequeña. Pero le interesa averiguar por medio de prueba para demostrar qué sucedió exactamente en esos segundos, en ese momento. Y tiene que ser legal, debe de llenar los requisitos del procedimiento, indica ahí. Necesito que por favor tengan su artículo 180 en Código Procesal Penal, la objetividad en el artículo 181 del Código Procesal Penal. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Estos son artículos que hemos venido leyendo mucho a lo largo de esta clase. En el 182 tenemos la libertad de prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Y aquí está hablando ya específicamente este artículo 182 de la legalidad. En el 183 nos indica que prueba no se va a admitir, que prueba no es legal. Ya ven ustedes que indica que para ser admitido debe referirse directa e indirectamente. Directa o indirectamente, le diría yo, al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Esta palabra, verdad, muy amplia, muy subjetiva, porque cada quien va a tener su verdad, cada quien va a tener su versión de los hechos. Sujeto activo, sujeto pasivo, y si el sujeto pasivo falleció, pues él se habrá llevado su propia versión y nos dejará entonces únicamente a merced de la versión del sujeto activo. Bueno, pero me quiero adelantar un poco al artículo 343. Vámonos al artículo 343 del Código Procesal Penal. ¿Qué habla ahí? Prueba, ofrecimiento de prueba. Aquí indica que la prueba que se vaya a ofrecer debe haber sido obtenida por un medio legal, por ese procedimiento legal. Y en el artículo 343 nos establece primero un plazo. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba. Siempre va a llevar la batuta el Ministerio Público. Y aquí vienen los requisitos de cómo el Ministerio Público y las partes deben ofrecer sus medios de prueba. Aquí indica de que esa verdad, eso que averiguó usted a lo largo de todos esos indicios que fueron recolectados, que fueron analizados, que fueron obtenidos legalmente, conforme lo establece el procedimiento, usted los va a individualizar. Esto lo establece el segundo párrafo. Debe de individualizar cada uno. ¿Qué es eso? Con indicación del nombre del testigo o perito. Ojo, primero van los peritos o los testigos o los peritos. Debe indicar el documento de identidad, señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate
En caso de medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Bueno, ¿qué es individualizar? Es decir, uno por uno. Por ejemplo, yo aquí tengo mi pachón de agua, tengo algo para conectar el cargador, tengo un teléfono celular. No sé si ustedes lo pueden ver. Bueno, yo no puedo llegar como Ministerio Público y decir, bueno, honorable tribunal, honorable juzgador o juzgadora, el Ministerio Público ofrece los siguientes medios de prueba. Un pachón de agua, un teléfono celular y una cajita de un cargador. Esos son los medios que propone el Ministerio Público. Bueno, abogado defensor, fíjese que yo también tengo medios de prueba. Tengo, pues no sé, un zapato, una camisa y un machete. Va. Entonces esos son los medios con los que nos vamos a ir al debate. No está siendo propuesta ni ofrecida como lo establece el segundo párrafo del 343. ¿Cómo se ofrece la prueba? Bueno, independientemente de quién ofrezca este pachón, ya sea la defensa o el Ministerio Público, se tiene que individualizar, lo tiene que describir detalladamente. Un pachón de plástico, color gris, con tapadera verde, que tiene impresas dos caritas, una carita feliz y una carita enojada, y que se indica la palabra Tupperware. Con esto se pretende demostrar que efectivamente es pertenencia del fallecido y que fue encontrado en poder del acusado. Bueno, ¿cómo se va a diligenciar el medio de prueba? Es un requisito que establece el 343. Bueno, la forma en que se va a diligenciar al momento del debate es de que va a ser exhibido a cada uno de los sujetos procesales para que vean su existencia y de esa forma demostrar que efectivamente el pachón propiedad del fallecido estaba en poder del acusado. Bueno, teléfono celular marca Patito con estuche color verde en el que se lee tal cosa, con el que se pretende demostrar que él mismo era propiedad del fallecido y que fue encontrado en poder del sindicado o del acusado. De esa forma usted tiene que proponer, mejor dicho, sus medios de prueba. Debe respetar esa legalidad, debe de respetar ese debido proceso y cumplirlo. Pero ¿qué pasa ahora? Nosotros hemos, bueno, al menos con mi compañero de fórmula, hemos visto que la fiscalía muchas veces no individualiza correctamente sus pruebas. Y mejor, porque dice uno, bueno, que se rechace toda la prueba toda vez de que no fue ofrecida conforme lo establece el artículo 343 del Código Procesal Penal. Y nadie puede alterar las formas del proceso. Pero ¿qué dicen los jueces? No podemos dejar en desprotección, no podemos dejar sin medios de prueba. Bueno, entonces clausure. Son todos esos sinsabores que uno se va encontrando a lo largo del proceso. Bueno, cuando uno está de parte del Ministerio Público, porque dice uno, que bueno, el juez me arregló el problema. Pero malo del lado de la defensa, porque dice uno, bueno, ¿en qué momento van a dejar que ellos asuman las consecuencias de su mal ofrecimiento de prueba? Bueno, pues ahí va. Es bueno que ustedes lo sepan. Es bueno que ustedes conozcan la forma en que debe ser llevado este procedimiento. Cada etapa procesal tiene su procedimiento y este procedimiento tiene su propio procedimiento. O sea, bastante complejo. Hay personas que no les gusta el derecho procesal penal precisamente por eso. Muy complejo. Bueno, vamos entonces. Hemos hablado de la prueba que busca demostrar la verdad. Pero la verdad, hablemos de la verdad ahorita en materia judicial. A través del proceso penal debe producirse el verdadero supuesto de hecho que sirve de base a la acusación. Es decir, esa relación clara, precisa y circunstanciada que va a plasmar la fiscalía en su acto conclusivo. Este es el sistema de racionalidad del derecho de prueba. El imputado debe ser realmente aquel que realizó el hecho y todos los elementos fácticos señalados en la acusación deben corresponder con la realidad de los hechos. A esto se refiere la verdad en materia judicial.
¿Por qué? Porque esto se lo van a presentar al juez. El Ministerio Público conoce de lleno lo que sucedió. ¿Por qué? Porque estuvo ahí desde el principio. Y el abogado defensor, si no ha sido sustituido a lo largo del proceso, pues entonces conocerá también desde el principio los hechos que le atribuyeron al defendido, a su patrocinado. Pero si lo han ido sustituyendo, debe de irse empoderando uno tras otro de qué fue lo que pasó, qué originó, cuál es la verdad que pretende demostrar el Ministerio Público. Pero debe de existir esa racionalidad en la prueba. Porque, por ejemplo, en el caso que yo les ponía de la audiencia de ayer, un disparo de arma de fuego. La persona agraviada falleció por un disparo. ¿No va a presentar la fiscalía como evidencia material un bate de béisbol y decir que con ese bate se le dio muerte al agraviado, a la víctima? Debe de ser racional, debe de tener concordancia. Ah, se le disparó. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Con qué se dispara? Con un arma de fuego, ya sea de fabricación artesanal o hechiza, o bien un arma de fuego que ha sido manufacturada en una fábrica. Pero a veces los niños, ustedes hacen preguntas bien. Yo con mis hijos trato de ser muy, no sé cómo decirles, muy dura, porque a veces hacen preguntas que no van de acuerdo a lo que está pasando. Por ejemplo, me dicen, es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea siempre. Mamá, ¿dónde pongo la ropa sucia? Entonces le respondo yo, en el refrigerador. O sea, no, mamá, ¿cómo lo voy a poner en el refrigerador si esto es en el canasto de la ropa sucia? Entonces, ¿por qué me preguntas? Esa es la racionalidad, esa es la concordancia que debe llevar. Yo solo estoy poniendo como un ejemplo de la vida real, pero dentro de esta verdad, en materia fiscal, en materia judicial, debe de ser racional, ¿ya? Y se va a buscar, se va a pretender demostrar que el imputado, esta persona que creímos desde el principio, sea verdaderamente la que realizó ese hecho. Continuemos. En este campo del saber no cabe la afirmación que la verdad sea inalcanzable, ya que la práctica científica estará confirmando una y otra vez la objetividad de sus explicaciones. Bueno, la verdad judicial. Algunas veces pueden decir, no, hombre, es que es imposible demostrarlo. Y puede que sí. Hay casos que han quedado sin resolver. Hay casos que tristemente han quedado impunes. Pero indica aquí que esta afirmación de decir la verdad es inalcanzable, pues no siempre es aplicable. ¿Por qué? Porque contamos con la práctica científica, que esta nos va a ayudar a confirmar la objetividad de los hechos, de esas explicaciones. Pero ¿qué pasa si no hay una verdad científica, una práctica científica? Y yo lo vi en mi audiencia de ayer, pero obvio, no le voy a decir al fiscal, mire, aquí no está esto, aquí le falta esto, aquí no ha hecho esto. ¿Hay prueba científica? Sí. ¿Es suficiente? No. En el caso concreto que yo les pongo. Y ya lo habíamos hablado con mi defendido y le decía, por favor, el día que usted lo detengan, deme 4 meses, porque en 4 meses vamos a poder demostrar, porque estoy segura que van a cometer estos errores, y efectivamente son los errores que están cometiendo. ¿Es inalcanzable la verdad? No. Bueno, sí y no. Vamos un poquito atrás, a esas condiciones objetivas de punibilidad. Muchas veces esa verdad no llega a desarrollarse totalmente y las personas salen libres, no porque no se haya cometido el hecho, sino porque caigo aquellas elementos objetivos y elementos positivos y elementos negativos del delito. Dentro de los elementos negativos del delito encontramos esas condiciones objetivas de punibilidad. ¿Y qué pasa? Esas condiciones objetivas son las que ya se van a aplicar en un proceso penal. No, son condiciones, sí, negativas. Que muchas veces existe la comisión del hecho, existe
la posibilidad de creer o la fuerte posibilidad de creer que sí, esta persona lo cometió, pero faltó algún elemento que no nos va a permitir demostrar ni con prueba indiciaria ni con prueba material esta afirmación. Entonces, esta verdad habrá quedado a medias, porque las personas salen no, en el caso de que hayan cometido un delito, no porque sean inocentes totalmente, sino porque algo faltó dentro del proceso, alguna condición objetiva. Y la falta de esta condición objetiva de punibilidad, de sanción, le va a permitir salir. No sé si me captan el tema, pero creo que son cosas que a ustedes deben de haber leído. Elementos positivos y negativos del delito, esto es teoría del delito. Tema un tanto difícil, tomando en cuenta que se ve en el tercer semestre, que apenas están incorporándose al sabor de la carrera, pero deben de profundizar en ese conocimiento. Continuemos entonces de esta verdad que pareciera en algún momento inalcanzable. De esa suerte se constituye una fuente de prueba. ¿Cómo? Con la práctica científica. Si el proceso penal tiene por objeto un acto humano que se ubica en el pasado, la prueba que lo reconstruye pasa por el filtro de la selectividad de los datos y por la subjetividad de la comprensión. Estamos hablando de aquí que este acto humano se ubica en el pasado, por supuesto, porque fue algo que ya ocurrió. No podemos retrotraernos o regresar el tiempo y decir, ay, vamos a ver, nos vamos a como viajar al futuro, ¿verdad? O viajar al pasado. ¿Cómo sucedieron los hechos? No, esto solo se lo va a demostrar al juez, al defensor, al fiscal, la prueba que le va a reconstruir ese momento, pero que ya pasando los filtros de cuál me sirve y cuál no, yo voy a permitir y ponérsela a la vista a cada uno de los sujetos procesales para que comprendan qué fue lo que pasó en este momento del escenario criminal. Órgano de prueba. ¿Qué es órgano de prueba? Es toda persona física que aporta dentro del procedimiento elementos de conocimiento sobre el objeto de la averiguación penal. De esa suerte se constituye una fuente de prueba. Bueno, órgano de prueba. ¿Quiénes son los órganos de prueba? Vemos aquí, toda persona física que aporta dentro del procedimiento elementos de conocimiento sobre el objeto de la averiguación penal, es decir, los hechos que le constan de lo que ocurrió en determinado momento y que es constitutivo de delito. Porque aquí estamos hablando siempre en el ámbito penal. Hay muchas personas que les va a muchos testigos que van a aportar pruebas o su decir sobre algo que no es tan relevante, pero que no dejan de ser órganos de prueba. El testigo y el perito llenan ese espacio, órganos de prueba. Conforme a la definición dada, también el sindicado puede convertirse en órgano de prueba, sea de manera consciente o como consecuencia objetiva de los interrogatorios y contrainterrogatorios que se desahogan en las diversas fases del proceso. ¿Qué pasa al momento de que una persona es puesta a disposición de un juez? Bueno, le preguntan. Primero le explican por qué está detenido ahí, la importancia de lo que está sucediendo, que debe poner atención, y le preguntan si quiere declarar sobre los hechos que ya le atribuyó el Ministerio Público. Y las personas dicen si quiero declarar o no quiero declarar, me abstengo de hacerlo. Si el sindicado, recordemos que el sindicado puede declarar en cualquier etapa del proceso, hasta antes de que se haya dictado sentencia. En cualquier momento puede declarar. Si él así desea hacerlo, en ese momento él ya se está convirtiendo en un órgano de prueba. ¿Por qué? Porque todo de lo que él dice le va a interrogar la fiscalía, le va a interrogar el abogado defensor o hasta el juez, si así lo considera en algún momento. Entonces, va a convertirse también, no solo el testigo y el perito, en órgano de prueba, sino también el sindicado, desde el momento en que dispone contar su versión de los hechos. Los actos o medios de investigación que se realizan en la etapa preparatoria del proceso tienen una doble finalidad. Etapa preparatoria, la primera etapa. La inmediata es obtener y recoger elementos de conocimiento sobre el hecho imputado, suficientes e idóneos para decidir en cada etapa. O sea, en la etapa preparatoria va a ir obteniendo, filtrando todas esas
esos indicios o esas evidencias que le van a servir para reforzar la participación del imputado. Y tienen que ser suficientes, tienen que ser idóneas. ¿Para qué? Para que le permitan pasar después de la etapa preparatoria. ¿Cuál sigue? La intermedia. Luego de la intermedia viene el ofrecimiento de prueba, que es lo que vimos ahorita, lo leímos en el artículo 343. Estos mismos actos de investigación tienen la finalidad inmediata, tienen la finalidad mediata, perdón, de ofrecerse para verificar en juicio las hipótesis o afirmaciones de las partes. Los elementos de investigación, pues, son pruebas potenciales. De aquí se desprende una diferencia sustantiva. La prueba propiamente no consiste en averiguar, sino en verificar, en establecer si efectivamente esto me sirve para amarrar, dicho coloquialmente, lo que yo he venido pensando o creyendo que ocurrió. Una prueba, por eso lo dice que la valoración de la prueba que hace el juez la debe realizar, como lo dice el autor Cafera Tanores, tanto en forma individual como en su conjunto. Porque no va a decir, si yo digo un pachón nada más, ¿qué me demuestra? Pues me demuestra la existencia del pachón. Pero si a su vez yo presento una factura, la factura por sí misma, solita ella, ¿qué me demuestra? Pues que se compró un pachón. Pero si salió el nombre de la persona víctima o agraviada, está relacionada a la factura con la existencia del pachón y así sucesivamente, concatenada una con otra, nos va a llevar a verificar, confirmar nuestra hipótesis criminal, que fue lo que realmente ocurrió. Con la prueba no se investiga, sino que se comprueba la materia u objeto del proceso. ¿Y cuál es el objeto del proceso? El hecho punible. Esa acción típica, antijurídica, culpable y punible que en su momento echó a andar ese andamiaje del sector justicia, Ministerio Público, organismo judicial, abogados defensores particulares o abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal. Con la prueba no se investiga. Se investiga para conseguir prueba, eso sí. Con la prueba se comprueba, mejor dicho. Un poco de trabalenguas. La materia objeto del proceso, que aquí es el hecho punible. ¿Qué es un hecho punible? Yo les pregunto, defíname un hecho punible, defíname qué es un hecho punible. Un hecho punible, por ejemplo, licenciada, es el homicidio. Y a veces uno quiere salvar tanto ese momento de vergüenza o de sorpresa, según lo establece el artículo 123 del Código Penal. Sí, pero nuevamente, no le pedí un ejemplo, le pedí que me describa o me defina el hecho punible. ¿Qué es el sinónimo de un hecho punible? Más fácil. ¿Cuál es el sinónimo de un hecho punible? Ustedes me pueden mandar al correo si quieren. No todos, ¿verdad? Porque son preguntas que van saliendo. La libertad de prueba y sus límites. Creo que es momento de pasar lista. Sí. La libertad de prueba y sus límites. La libertad de prueba constituye uno de los principios que rigen la prueba penal en el sistema mixto, predominantemente acusatorio y vigente en nuestro país. ¿Cómo es nuestro sistema procesal penal? Eminentemente acusatorio. Y uno de los principios que lo rigen, que lo amparan, que lo garantizan es el de la libertad de prueba. ¿Cuántos sistemas hemos tenido en cuanto a proceso penal en Guatemala? ¿Y cuáles son? Vuelvo nuevamente al artículo 182. Yo creo que estos artículos ustedes se los van a saber de memoria, pero de verdad me alegro y me satisface mucho que así sea. La libertad de prueba se puede resumir en los términos que emplea el artículo 182 del Código Procesal Penal. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés
para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. De interés. No voy a querer yo demostrar de que, por ejemplo, en el caso que yo les ponía de ayer de mi cliente que le dio muerte a otra persona, no voy a querer demostrar que mi cliente es, no sé, que mi defendido es perito contador. O sea, ¿en qué le interesa el proceso? Que él sea perito contador. Es un ejemplo, ¿verdad? O que le guste beber sopa. Entonces yo voy a demostrar que mi cliente bebe sopa. O sea, no le interesa el proceso. No es pertinente, no es idóneo. Ahí es donde vamos viendo todas esas características de la prueba y que deben encuadrarse en lo que establece el artículo 182. Puede probar usted todo lo que usted quiera, hágalo, dele, más vale que sobre y no que falte, pero siempre y cuando sea de interés para la correcta solución del caso y que sea por cualquier medio de prueba permitido. Límites en cuanto al método de adquisición de la prueba. O sea, la forma en que vamos a adquirir la prueba también tiene sus limitaciones. Cuando se afirma que la finalidad inmediata del proceso penal es el descubrimiento de la verdad, pero no a cualquier precio. El referente mayor del límite es precisamente la dignidad y los derechos de las personas. Para poder usted encontrar u obtener esos medios que le van a servir a usted como prueba más adelante, debe tener cuidado de no vulnerar derechos ajenos, no vulnerar derechos humanos de terceros y menos la dignidad de esas personas, de esos terceros. La protección de lo que en general llamamos derechos humanos, pero que de manera más específica corresponde a los derechos individuales, constituye el obstáculo legal de mayor sensibilidad política y social para el descubrimiento de la verdad. Y es por eso que aquí, para poder garantizar la protección a estos derechos individuales, es cuando la ley establece, bueno, no es imposible, no es esa verdad inalcanzable como le quieren hacer saber a usted. Puede invadir esa privacidad, puede vulnerar esos derechos, esas garantías individuales. Claro que puede hacerlo, pero Ministerio Público, usted vaya y pídale permiso al juez para que no haya esa violación o esa ilegalidad o esa variación del debido proceso. No, siga cada uno de los pasos que le otorga la ley. Está bien, puede vulnerar un derecho, claro, incluso hasta el derecho a la vida de una persona, pero debe llenar ciertos requisitos, debe ir a pedir permiso, por así decirlo. Si yo les digo, defíname o mencióneme 10 derechos humanos, ¿cuáles me diría usted? ¿Cuáles? Bueno, son muchos, ¿verdad? Gracias a Dios, tenemos tantos derechos garantizados. Un tiempo atrás, no. Pero indica aquí que esa protección a esos derechos individuales siempre va a constituir el obstáculo legal de mayor sensibilidad política y social para el descubrimiento de la verdad. Pero no todo está perdido. ¿Por qué? Porque puede ir usted con autorización de un juez e invadir mi privacidad, mi intimidad de llamadas y poder interceptar incluso mis llamadas telefónicas. Puede usted interceptar mis cartas, mis correos electrónicos, puede invadir esa privacidad, siempre y cuando sea para el descubrimiento de la verdad y le haya sido permitido por medio de una orden judicial. Principio de comunidad de la prueba. El principio de comunidad de la prueba permite que el defensor pueda ofrecer la prueba y, entre otras, la de testigos con base en los medios de investigación recabados por el Ministerio Público. Es decir, toda la prueba que recabe el Ministerio Público, yo como defensa también la puedo usar, aunque no la proponga. ¿Ya la propuso el Ministerio Público? Bueno, entonces yo no tengo derecho a interrogar los testigos. Claro que sí. Usted testigo le dijo al Ministerio Público tal y tal cosa. Yo le voy a hacer otras preguntas. Pero ya desde la perspectiva que a mí me conviene como defensa. Todo lo que el Ministerio Público use no es uso exclusivo de él. Un peritaje del INASIF no es exclusivo del Ministerio Público. También lo puede utilizar el abogado defensor, también lo puede utilizar a su favor el sindicado.
En eso consiste el principio de comunidad de la prueba. Los medios de investigación recabados por el Ministerio Público también pueden ser utilizados por el defensor, incluyendo los testigos. La objetividad con que éste debe actuar, además, es un fundamento adicional para que la defensa revise cuidadosamente el expediente integrado por el fiscal. Debe ser objetiva esa proposición de prueba para rescatar aquellos medios que favorezcan al sindicado, que aquel no estaría interesado en ofrecerlos como prueba. El Ministerio Público en algún momento diría, no, esto no lo propongo porque no me conviene. Y es ahí donde el defensor debe de estar pendiente y debe de confiar o buscar y exigir esta objetividad y decir, bueno, esto no le conviene, según el artículo 290, ustedes por favor lo ubican, 290 del Código Procesal Penal habla o se refiere a la extensión de la investigación. Derecho probatorio. En sentido amplio, ¿en qué? En lato sensu, se entiende que el derecho probatorio es el estudio de las pruebas. No obstante, en estricto sensu, en sentido estricto, va más allá de la anterior definición. Se establece como un área del derecho que estudia la actividad probatoria y los momentos que ésta atraviesa, es decir, la proposición, la recepción y la valoración, son los elementos de la prueba, dentro de un proceso para crear en el juzgado seguridad al resolver. En eso consiste el derecho probatorio. Y aquí les hago un resumen de los artículos que ustedes deben leer, 181 al 186, ya se sabe qué es lo de la prueba, 207 al 224, 332 bis, 343 y 375, por favor, ustedes léanlos. Y por último tenemos aquí las 5 preguntas que yo estoy segura he dado respuestas a lo largo de la presente clase. No me queda más que agradecer el tiempo que me brindaron y la atención prestada. Los veo el próximo sábado, si Dios lo permite, para poder dar siempre con todo el entusiasmo nuestra última clase. Muchísimas gracias. Hasta luego.